En este vídeo exploraremos las 5 razones fundamentales que han permitido a Siria resistir, en muchos aspectos, superar la dictadura que ha asolado al país durante más de 4 décadas. Aunque el conflicto sigue vigente, el pueblo sirio ha demostrado una increíble capacidad de resistencia y lucha por un futuro diferente. A lo largo de este análisis, profundizaremos en las claves que han fortalecido esta resistencia, que va mucho más allá de una lucha militar. Vamos a hablar sobre la resiliencia del pueblo sirio, la solidaridad internacional, las fisuras internas en el régimen, la movilización de grupos opositores y, finalmente, cómo el colapso ideológico del régimen ha sido crucial para debilitarlo. Este es un tema profundo, pero con lecciones valiosas que podemos extraer para comprender mejor los procesos de resistencia frente a la opresión. Primer razón, la resiliencia del pueblo sirio. El primer y más importante factor es la resiliencia del pueblo sirio. A pesar de la brutal represión por parte del régimen de Bashar al-Assad, la resistencia ha sido el motor que ha mantenido viva la lucha. Desde los primeros días de las protestas pacíficas en 2011, los sirios se levantaron en las calles exigiendo reformas democráticas, sin imaginar que lo que comenzaría como una manifestación pacífica se convertiría en una guerra civil devastadora. Lo importante aquí es entender que, a pesar de los bombardeos, las matanzas, la represión sistemática y la tortura, el pueblo sirio no se doblegó. Muchos enfrentaron las fuerzas de seguridad con valor, a pesar de saber que las consecuencias podían ser fatales. Esta resistencia fue alimentada por un profundo deseo de cambio, pero también por una unidad interna que trascendió a las diferencias religiosas y sectarias, enfocándose en una lucha común por la justicia y la democracia. La resiliencia no solo se reflejó en las protestas de las calles, sino también en la vida cotidiana. A pesar de las terribles condiciones de vida en los territorios controlados por la oposición, los sirios continuaron luchando por su dignidad. Muchos, a pesar de vivir en zonas devastadas, formaron redes de apoyo entre ellos, buscando la manera de sobrevivir, educar a sus hijos, e incluso organizarse para la resistencia. Segunda razón, la solidaridad internacional. La segunda razón que permitió a Siria resistir es la solidaridad internacional. Aunque la intervención externa en Siria ha sido objeto de mucha crítica debido a la complejidad del conflicto y las distintas agendas de las potencias internacionales, es indiscutible que el apoyo de organizaciones internacionales, gobiernos y ONGs ha sido vital. A lo largo de la guerra, los refugiados sirios han recibido apoyo humanitario de organizaciones como la ONU, Médicos Sin Fronteras y muchas otras, que han brindado asistencia médica, alimentos y refugio a los desplazados. A pesar de que Siria ha sido escenario de una guerra prolongada, la comunidad internacional ha mantenido una atención constante sobre el sufrimiento del pueblo sirio, movilizando recursos y buscando soluciones diplomáticas, aunque en muchos casos no siempre con los mejores resultados. A nivel político, muchas naciones se han opuesto abiertamente al régimen de Bashar al-Assad. Estados Unidos. La Unión Europea y varias naciones árabes han impuesto sanciones económicas al régimen, buscando debilitar su capacidad para mantenerse en el poder. Aunque las sanciones no fueron suficientes para derrocar al régimen, sí han contribuido a aislarlo internacionalmente, mostrando que el pueblo sirio no estaba solo en su lucha. Asimismo, la solidaridad no solo ha sido un tema de ayuda material, sino también de visibilidad internacional. A través de las redes sociales y los medios de comunicación, los activistas sirios lograron hacer conocer al mundo entero la brutalidad del régimen. Los medios internacionales han jugado un rol clave en amplificar las voces de la oposición y denunciar las atrocidades cometidas por el gobierno. Tercera razón, la deterioración del apoyo interno al régimen. Una de las razones clave por las que el régimen de Assad no ha logrado consolidarse completamente es el deterioro del apoyo interno que el régimen recibió durante años. Inicialmente, Bashar al-Assad contaba con un apoyo significativo dentro de las fuerzas militares, los servicios de inteligencia y una parte importante de la élite económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto cambió. Uno de los momentos críticos en la debilidad del régimen fue el comienzo de las deserciones dentro de las Fuerzas Armadas. Con el avance de la guerra civil, un número significativo de soldados desertaron del ejército sirio, motivados por la represión brutal y la toma de conciencia de que no estaban luchando por el bienestar del pueblo sirio, sino por la perpetuación de un régimen autoritario. Este éxodo de soldados fue clave para debilitar la estructura militar del régimen. Además, los sectores más alejados de Damasco y de los centros de poder empezaron a ver cómo la corrupción dentro del régimen se hacía cada vez más evidente.
Las élites locales que antes apoyaban al régimen empezaron a cuestionar las promesas de Assad, especialmente al ver cómo el país se desmoronaba bajo la guerra y la represión. El hecho de que el régimen no pudiera garantizar la seguridad ni el bienestar de las zonas alejadas del centro del poder contribuyó aún más al desgaste de su apoyo. Cuarta razón, la movilización de grupos opositores y la guerra civil. El inicio de la guerra civil en Siria marcó un hito crucial en la movilización de los grupos opositores, quienes, aunque inicialmente divididos, lograron organizarse en diversas facciones. Algunos de estos grupos eran militantes islámicos, mientras que otros representaban movimientos más democráticos y seculares. Esta pluralidad ideológica, aunque a veces fuente de tensiones internas, permitió que el deseo de cambio fuera más profundo, pues englobaba a diferentes sectores de la sociedad siria. La guerra civil, aunque devastadora, también significó una expansión del control de las zonas opositoras, lo que permitió que estos grupos se reorganizaran y adquirieran mayor poder de negociación. La creación del Ejército Libre de Siria, por ejemplo, se convirtió en una de las fuerzas más visibles de la oposición, luchando no solo contra el régimen, sino también buscando una alternativa política para un futuro más democrático. Estos grupos opositores no solo enfrentaron al régimen, sino que también tuvieron que lidiar con otros actores internacionales que intervenían en el conflicto, como Hezbollah, Rusia e Irán, que apoyaban al régimen. Sin embargo, a pesar de la presión externa y los múltiples frentes, los grupos opositor sirvieron de contrapeso, evitando que el régimen se consolidara completamente. Quinta razón, el colapso de la ideología del régimen. Finalmente, la última razón clave que ha permitido que Siria se resista es el colapso de la ideología del régimen. Durante años, Bashar al-Assad y su familia se presentaron como defensores de un proyecto nacional basado en el panarabismo y el socialismo árabe. Sin embargo, con el tiempo, quedó claro que el régimen no representaba estos ideales, sino que operaba principalmente para proteger los intereses de una pequeña élite vinculada al poder. A medida que la guerra avanzaba, los sirios comenzaron a ver que el régimen no solo estaba fallando en proporcionar bienestar, sino que también se estaba aliando con potencias extranjeras que solo buscaban sus propios intereses geopolíticos. La intervención de Rusia e Irán, que apoyaban al régimen con el fin de asegurar sus propios intereses en la región, hizo que muchos sirios perdieran aún más la fe en la ideología oficial del régimen. La pérdida de credibilidad ideológica fue crucial. La base de apoyo de Assad, que originalmente se sustentaba en ideales panárabes, se fue erosionando, y los sirios comenzaron a ver el régimen simplemente como una dictadura que defendía su propio poder, a costa de la vida y el futuro de millones de personas. Y así llegamos al final de este análisis sobre las 5 razones que han permitido a Siria resistir la dictadura a lo largo de los años. Como hemos visto, la historia de Siria no solo es una historia de sufrimiento y guerra, sino también de valentía, lucha y esperanza. A pesar de las terribles adversidades, el pueblo sirio ha demostrado una increíble capacidad para resistir y seguir adelante, y su lucha por la justicia y la libertad no ha terminado. Es importante recordar que, aunque Siria sigue enfrentando enormes desafíos, el pueblo sirio sigue siendo un ejemplo de resiliencia para el mundo entero. Su lucha nos enseña que la opresión nunca es invencible, y que la lucha por la dignidad humana y los derechos fundamentales siempre debe continuar. Si este vídeo te ha parecido interesante o te ha ayudado a comprender mejor la situación de Siria, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido relacionado con historia, política y derechos humanos. Déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué piensas sobre la resistencia siria y qué lecciones crees que podemos aprender de ella? Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.